El testimonio de nuestra esperanza dice que en Cristo apunta a otros hacia Él. En Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro continúa su epístola con la convicción de que los creyentes están siendo maltratados por la sociedad, pero no lo usa como excusa para esconder a los creyentes mientras pasa la tormenta. Al contrario, él encuentra una oportunidad en las pruebas. Él está seguro de que Dios puede usar el testimonio de los fieles para llevar a inconversos a los pies de Cristo. En esta mañana yo espero que usted esté listo. Espero también que usted haya podido leer un poco su clase para poder entender un poco mejor o mejor lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos porque seguimos avanzando, podemos seguir avanzando y nos das la oportunidad, Señor, para poder aprender de tu palabra y poderla poner en práctica. En esta mañana, Dios, como todas las cosas que tú tienes el control, te pido, Dios, que no sea la excepción de que tú estés con nosotros, que tu Santo Espíritu hable a través de mí, de tu palabra, para que pueda ser puesta en la mente de cada uno de los que escuchan, en el corazón de cada uno de los que están presentes. Danos la fortaleza para testificar de la esperanza que tenemos en Jesús, a pesar de las circunstancias que podemos vivir cada uno de nosotros. Padre, quédate con nosotros y derrama una bendición especial para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy rogando. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Si ya están ahí listos, me voy a poner mis lentes. No sé dónde dejé mis lentes. Ok, por aquí. Denme un segundo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice, como la piedra viva, así dice nuestro título, al menos en mi Biblia. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo número 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué nos están diciendo estos versículos? El verso 4 dice, acercándoos a él, se refiere a Dios, quiere decir que nos acerquemos. En el original, esta palabra de acercarse significa venir con la idea de quedarse, es decir, a permanecer en la presencia de Dios y además establecer una intimidad con Él, es decir, una comunión íntima con Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 4 al 6, si quiere ir conmigo ahí, el Evangelio de San Juan 15, del 4 al 6, vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. De hecho, yo por ahí les mandé una imagen para aprender un poquito más acerca del ciclo de la vid. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 6. Mire, vamos a leer. Lea ahí con su vista o en voz alta. Dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Estas palabras son de Jesucristo. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece,
el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué más, hermano? Y arden. Primero vamos a ver cuántas veces leímos la conjugación del verbo permanecer. Desde el versículo 4, 5 y 6, yo marqué que hay 4 veces. Y si usted le sigue leyendo hasta el versículo 15, vamos a encontrar hasta 10 veces. Entonces yo creo que cuando Dios habla más de una vez, es porque está diciendo, hey, obedece. Es verdad lo que yo te estoy diciendo. No crea que el Señor puso estas palabras aquí para llenar espacios. No, lo puso porque quiere que usted y yo verdaderamente y en mayúsculas permanezcamos en Él. ¿Sí? Él dice, hey, obedece lo que yo te estoy diciendo. Es verdad lo que yo te estoy diciendo. El Señor se tomó tiempo para escribir cada línea, cada palabra, cada letra plasmada aquí en la Biblia que tenemos, en su palabra, para que nosotros podamos llegar a entender que verdaderamente es importante obedecer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora quiero que, estamos analizando la frase en Primera de Pedro 2:4. Si quiere volver ahí conmigo, Primera de Pedro 2:4, dice esa frase, acercándoos a Él. Si ya está ahí, dice versículo 4, Primera de Pedro 2:4, acercándoos a Él. Y para comparar la Biblia con la Biblia, veamos lo que dice Cristo en San Juan 15:5. Vamos a regresar ahí. Póngale un separador en el libro de Primera de Pedro para que lo pueda hallar fácilmente. Regrese conmigo a San Juan 15, versículo 5. Ya leímos 4, 5 y 6. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? ¿Este lleva poco fruto? No, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, o sea, de Cristo, nada podéis hacer. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo en estos versículos? Que si ustedes se mantienen unidos a Él, o sea, a Cristo, Él se mantendrá unido a usted y a mí. Es como la rama de la vid, no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Así nosotros no podremos hacer nada si no nos mantenemos unidos a Cristo. ¿Sí? Así como la vid para producir el fruto tiene que estar unida en la planta. Bueno, así nosotros somos representados con Cristo. ¿Sí? Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces, si no nos mantenemos unidos a Cristo, dice el versículo que nada vamos a poder hacer, que nada podemos hacer. Y mire que yo encontré el ciclo de la vid, ahí por ahí les mandé una imagen en el grupo de WhatsApp. Espero lo puedan visualizar un poco mejor con cada una de las partes que vienen aquí en su imagen. Y yo encontré este ciclo de la vid y bueno, ahí podemos ver que el número 1 dice que es el reposo. En la primera etapa dice que es el reposo vegetativo. La número 2, por ahí, búsquela, es la brotación. La número 3 es el desarrollo inicial de los pámpanos y de las hojas. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar ese fruto que Dios quiere. Ahí es donde estamos nosotros, que somos los pámpanos, que queremos seguir adelante en el camino del Señor. El número 4 es la floración y el cuajado de la fruta. El número 5, espero ya los haya identificado estas etapas. Voy en la número 5, es el envero y maduración de la fruta.
Ahora, ¿qué es el lembero? Es el cambio de color de la fruta, es decir, que ya empieza como a madurarse. Cuando usted va al súper, ve algunas frutas y más o menos ya ve el colorcito y dice, bueno, pues está como que entre medio maduro o ya está maduro, y entonces es cuando uno toma esa fruta y decir, bueno, pues como quiera me la voy a llevar, pero y la empieza a distinguir porque su tono de color empieza a cambiar. Entonces, si está analizando todas estas partes de la 1 a la 5, mi pregunta es, ¿en qué posición cree que usted se encuentra de la 1 a la 5? Y la última que viene ahí en nuestra imagen es el tiempo de la vendimia, es decir, la recolección de la cosecha, cuando la vid finalmente dio fruto. ¿Sí está conmigo en esta mañana? Cuando siempre estuvo pegada a la rama, cuando usted y yo estamos pegados a Cristo en esa intimidad, entonces nosotros vamos a poder llegar a ese paso número 6, a la recolección de la cosecha y de los frutos. Pero desafortunadamente y tristemente, lo digo, muchos cristianos se quedan en el proceso entre el 4 y el 5. Nunca florecieron, nunca maduraron. ¿Por qué? Porque nunca leyeron o leían muy poco, no oraban o poco oraban, querían o quieren estar como ese compás abierto, con un pie en el centro, que es Cristo, y el otro pie afuera del centro, que es Cristo. ¿Qué elige usted en esta mañana? ¿Quiere llegar por esas etapas de la 1 hasta la 6? ¿O dónde se encuentra estancado? Déjame decirte que seguir el ciclo de la vid es avanzar y llegar a la cosecha. Pero si por ahí habemos alguno que otro, nos queremos quedar en el ciclo 4 y 6, no vamos a poder llegar a hacer nada, porque recuerde lo que ya vimos ahorita, que fuera de Cristo nada podemos hacer. Yo le dije ahorita como pregunta, seguir el ciclo de la vid, avanzar y llegar a la cosecha, 1. Y 2, o quedarse en el ciclo 4 y 5. Le voy a dar unos beneficios y unas consecuencias de ambas. Si usted está en la número 1 o elige estar en la número 1, el discípulo que se mantiene, le voy a decir los beneficios. El discípulo que se mantiene unido a Cristo, él se va a mantener unido a Él, a usted. Estoy hablando de Cristo. Si usted obedece todo lo que Él nos ha enseñado, recibirá de Dios, fíjese bien, todo lo que le pida. Si usted da mucho fruto, como lo dice el versículo, y vive realmente como discípulo de Cristo, nuestro Padre estará orgulloso de ustedes. Diga conmigo, orgulloso de ustedes, orgulloso de ustedes. Ese es un gran privilegio. Imagínese que estando dentro de la presencia del Señor o estando más bien viendo a Dios cara a cara y que te diga, Penélope, yo estuve orgulloso de ti todo el tiempo que estuviste en la tierra. Son palabras de que el Señor nos hace sentir que somos privilegiados o que podemos ser privilegiados para Él. Ese es el beneficio que da la respuesta número 1 si usted avanza y llega a la cosecha. Pero hay una mala noticia. En la número 2, si estamos estancados en el ciclo 4 o 5, miramos unas consecuencias. Escuche bien. Si usted se separa de Cristo, no podrá hacer nada. Si no se mantiene unido, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Además de no dar fruto, dice el versículo, las cortan, las tiran y cuando se secan, ¿qué dice? Completa el versículo, les prenden fuego. Es triste, pero hay una buena noticia. Todavía estamos a tiempo. Y digo estamos a tiempo porque siempre en todas las enseñanzas estoy incluida yo primero.
En todas las predicaciones que hay, primero está incluido el que se está preparando para la enseñanza, para la predicación. Primero Dios nos habla, estamos hablando corazón a corazón con Él, para después nosotros extender nuestros brazos y compartir la bendición con cada uno de los que escuchan en esta mañana. Espero me esté siguiendo ahí en su casa. Vamos a seguir adelante. Seguramente alguna vez alguien le dijo o te dijo, ya es tiempo de que crezcas, actúa como un adulto, que madures, ¿sí? A mí en tiempo pasado sí me dicen, oye, pues como que ya es tiempo de que crezcas, ¿no? Que actúes como una persona adulta, con madurez. Y en este capítulo 2, Pedro nos da varias indicaciones de la vida madura que Dios quiere que tengamos si estamos en Cristo. No son indicaciones que uno elige, no, son indicaciones que Pedro nos da para tener una vida madura que Dios quiere que tengamos estando en Cristo. Espero esté entendible hasta aquí. Vamos a seguir adelante con la siguiente frase. Vuelva conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2. Ya vimos la frase de acercándoos a Él. Ahora vamos a ver piedra viva. Dice el versículo que esta piedra viva, quien es Jesús, fue desechada por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. También Pedro señala a Cristo como la piedra viva para describir la naturaleza de la casa de Dios está edificando. Y Cristo se refirió a esto cuando habló del templo de su cuerpo. ¿Sí? Vaya conmigo a San Juan, capítulo 2, 19 al 21. San Juan, capítulo 2, 19 al 21. San Juan, capítulo 2, 19 al 21. Vamos a leer. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando Jesucristo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba, lea conmigo, del templo de su cuerpo. ¿Sí? Él dijo que iba a destruir ese templo y que en 3 días lo levantará. Pero la gente que estaba ahí dijo, oye, en 46 años fue edificado este templo y tú estás diciendo que en 3 días lo vas a levantar. Pero él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, ¿sí? Y mire que el consejo que está dando Pedro es para los salvos, a los que ya han sido reconciliados con Dios y ahora podemos tener el acceso al compañerismo con Él, algo que debemos de cultivar, cuidar, para poder seguir teniendo compañerismo con Dios. Quiero que vayamos a un versículo que es el Salmo 118, 22. 118, 22. Espero no ir muy aprisa. 118, 22. Ya me pasé aquí. 118, 22. Ok. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿qué cosa? Lea conmigo. A ser cabeza del ángulo. Aquí está hablando de Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, la piedra que desecharon los edificadores, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Se está refiriendo a Jesús. Y también vemos un versículo que hace referencia, que es Cristo, y lo vemos en Hechos 4:11. Vaya conmigo a Hechos 4:11. Es que ya tenía aquí otra versión, pero ya no la encontré. Pero vaya conmigo a Hechos 4:11. Recuerde que, hemos aprendido y me han enseñado que podemos comparar la Biblia con la Biblia para hacer referencia a que lo que
dice en una parte de la Biblia, como dice el versículo, un poquito de aquí, un poquito de allá, podemos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. En Hechos 4:11 dice la palabra de Dios, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido, ¿qué cosa? A ser cabeza del ángulo. Entonces vemos que lo que dice Salmo 118 hace referencia con Hechos 4:11. Ok, también nos dice que está hablando de Jesucristo en estos dos versículos. Quiero saber si estoy avanzando aquí. Sí, sí estoy avanzando. Okay. Estoy viendo mi grabación. Ok, disculpen, hermanos. Muy bien. Este salmo, el que leímos, Salmo 118:22, nos dice que la piedra desechada ciertamente por los edificadores, o sea, por los hombres, no está recordando a los creyentes que Jesús fue, nos está, recordando a los creyentes que Jesús fue rechazado por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Y esto lo vamos a ver en Mateo 27, del 20 al 25. Mateo 27, del 20 al 25. Mateo 27, del 20 al 25. Por ahí alcanzo a escuchar el ojeo de sus hojas. No se crea, hermano. Capítulo 27, 20 al 25. Déjeme ver si no está muy fuerte aquí. Okay. ¿Qué dice la palabra de Dios? 27, 20 al 25. Dice aquí, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les digo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Hasta el 25. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Les estoy diciendo que la piedra desechada por los edificadores y por los hombres, que es lo que estamos leyendo aquí, el libro nos recuerda a los creyentes que Jesús fue rechazado por su pueblo, es decir, por el pueblo de Israel. Y vaya conmigo a Juan 1:11. Juan 1:11. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Esto mismo que hizo el pueblo de Israel, estos hombres que desecharon la piedra, ha sido también para muchos creyentes y obviamente para también a los que no han creído. Eso ha sido Jesús para muchos. Y qué triste porque está incluido su pueblo. Pero para Dios, dice el versículo, que para Él Jesús es la piedra escogida y preciosa. ¿Sí me expliqué? O sea, estoy hablando que los hombres que desecharon a Jesús, incluyendo a su pueblo, Jesús fue rechazado. Para muchos otros también que han creído, a veces lo rechazan porque están haciendo otras cosas y la gente que no ha creído en Cristo, pues obviamente también lo han rechazado. Pero el versículo nos enseñó en un principio que para Dios Jesús es la piedra escogida y preciosa. En resumen, con el pueblo que rechazó a Jesús,
para Dios tenía y tiene mucho valor. ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso, estimado hermano, estimado oyente, quien sea que esté escuchando, Jesús en esta mañana nos insta a que permanezcamos en Él. De esta manera nosotros también seremos piedra escogida y preciosa y de mucho valor para Dios. Y mire que Dios quiere que los cristianos seamos identificados y unidos con Cristo. Que la vida que existe en Cristo, exista también en los cristianos. Quiere que su vida y que mi vida sea identificada y unida con Cristo. Que así como Cristo fue fiel con Él, obediente, quiere que nosotros también lo seamos. Quiere que seamos edificados en la casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. No cualquier sacrificio. Dice el versículo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el versículo 5 del libro de Primera de Pedro. Regrese conmigo ahí, por favor. Voy a leer el versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, fue lo que le dije ahorita, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué dice? Diga conmigo, aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, Dios en esta mañana, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, quiere que seamos identificados y unidos con Cristo. Y así como Cristo llevó una vida en obediencia, en santidad a Dios, Él quiere que nosotros seamos edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables al Señor Jesucristo. Pero no nada más un domingo, no nada más un miércoles cuando voy a la iglesia, no nada más un viernes cuando llego a ir a la oración. Esto es todos los días, día con día, lunes, martes, todos los días, hasta que Cristo venga o nos lleve a cada uno de nosotros. Déjame decirte también que nosotros como creyentes debemos entender que cuando vamos a Cristo, somos hechos parte de un programa de edificación espiritual. No nada más nos acercamos a Él como esperando pues a ver qué pasa. No, debemos entender que cuando vamos a Cristo, somos hechos parte de ese programa de edificación espiritual. Pablo también habla a la iglesia como un cuerpo, como un templo, y metafóricamente utiliza esta idea para edificar una casa espiritual, para poner a todos los creyentes en su lugar designado e integrarlos con otros a medida que concede a cada uno la vida de Cristo para unirnos a su Hijo. ¿A quién? A Cristo. Vamos a entender esta parte en Efesios 2:19. Regrese un poquito ahí en su Biblia. Efesios 2:19. Cuando yo estaba preparando el mensaje, yo me detuve mucho tiempo en el Evangelio de San Juan, precisamente en lo de la vid. No estoy diciendo que lo que está escrito en nuestro libro de la escuela dominical no sea importante. No, claro que es muy importante. Pero hermanos, a veces una palabra te lleva a una cosa y a otra y a otra y a otra y puedes sacarle pero tanta información. Entonces, cuando yo estaba viendo lo del ciclo de la vid, dije, puedo dejar a un lado el libro y seguir con esto, porque hay tanta enseñanza, tanta riqueza, y los que han escudriñado a profundidad ciertas partes de la Biblia me van a entender lo que yo estoy diciendo, como por ejemplo el hermano Domínguez que se ha preparado, mi esposo también, cuando se preparaba el hermano Reyes, hoy yo no tengo la oportunidad de preguntarle a él, el hermano Cedillo, el hermano Gonzalo, los que han sido maestros de escuela dominical, las hermanas que han preparado su clase para los niños o para los jóvenes, me van a entender que cuando uno
se echa un clavado a cierta parte de la palabra de Dios, ahí tienes que seguir. O sea, siento yo que como que el Espíritu Santo me está llevando a que siga adelante, pero bueno, hoy tenemos un patrón que es nuestro libro y gracias damos por personas que se toman el tiempo para hacer este tipo de enseñanzas. Muy bien, entonces les dije que buscaran Efesios 2:19. Me emocioné, hermanos, perdón. Y eso que no me están viendo. Pero bueno, vamos a leer Efesios 2:19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice la última parte? Y miembros de la familia ¿de quién? De Dios, miembros de la familia de Dios. Qué grande privilegio ser que Dios quiere que nosotros entendamos que somos o que somos elegidos para una edificación espiritual, para un templo, para edificar esa casa espiritual y poner juntos a todos los creyentes en un lugar designado e integrarnos unos a otros para que cada quien en la vida que tenemos en Cristo podamos unirnos a Él como familia. Vamos a volver a leer el versículo 20, dice, edificados, perdón, 19. Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Y fíjese bien lo que dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo que, hermanos, puede completar la frase, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Realmente la palabra de Dios es una grande, pero grande bendición para cada uno de nosotros. Diga un amén ahí en su casa. Vamos a seguir adelante. También nos dice nuestra enseñanza en este versículo 5 de Primera de Pedro, que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Ya lo leímos un poquito más para atrás. Y yo encontré en una referencia en libros que tenemos que tanto los sacerdotes como del Antiguo Testamento como los creyentes sacerdotes del Nuevo Testamento tienen características en común. Escuchó bien. Tanto los sacerdotes del Antiguo Testamento como los creyentes sacerdotes del Nuevo Testamento tienen características en común. Y a mí me encantó leer estas 11 características que tienen y le voy a dar las referencias en un mensaje para que usted las pueda analizar en su casa y que vea que lo que yo le estoy diciendo no es de mí, es sacado de la palabra de Dios y usted pueda estar seguro que lo que yo le digo es palabra de Dios. Ok, las características que tienen en común es, 1, el sacerdocio es un privilegio de los elegidos. 2, los sacerdotes son limpios de todo pecado. 3, los sacerdotes son vestidos para servir, para el servicio sagrado. 4, los sacerdotes son ungidos para servir a Dios. 5, los sacerdotes son preparados para el servicio. 6, los sacerdotes son ordenados para una vida de, esto me gusta, de obediencia. Es difícil, pero es pero muy satisfactorio cuando uno decide y logra obedecer al Señor. 7, los sacerdotes deben, también me encanta esta palabra, honrar la palabra de Dios. 8, los sacerdotes deben de andar con Dios. Número 9, los sacerdotes deben influenciar a los pecadores. Es el título de nuestro mensaje. Nuestro testimonio es apuntar a los demás hacia Cristo.
Por eso dice, los sacerdotes deben influenciar a los pecadores. Número 10, los sacerdotes son mensajeros de Dios. Y número 11, el privilegio máximo de un sacerdote, escuche bien, el privilegio máximo de un sacerdote es el acceso a Dios para ofrecer sacrificios espirituales. Y como leímos atrás, o como escuchamos atrás, no cualquier sacrificio, es un sacrificio aceptado por Dios, autorizado por Dios. Y esto último corresponde a lo que debe de honrar a Dios, a las obras que se hacen para honrar a Dios por medio de Cristo, para la dirección del Espíritu Santo y la orientación de la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer en nosotros. ¿Sí? Si yo honro a Dios, a través de las obras voy a honrar a Dios. Y a través de Cristo, Él me va a dar la dirección junto con el Espíritu Santo y la orientación cuando yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Si yo no tengo estas dos últimas, difícilmente voy a dar ese fruto y yo no voy a poder llevar a los demás a los pies a Cristo. A veces yo me pongo a pensar y me enojo conmigo misma y digo, ¿cómo es que podemos hablar con otras personas de muchos temas? No quiero saber cuál. Pero a veces las personas se ponen en bandeja de plata, en charola de plata, contándote un problema, una situación difícil. Y uno nada más está escuchando. Pero de mi boca nunca salió para decirle que en Cristo tiene una esperanza. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana para usted y para mí. Que sus labios no se queden sellados. Dios quiere que usted abra su boca y le diga a esa persona que le dé palabra de aliento, que le dé una esperanza que es en Cristo. Yo sé que a veces para muchos es difícil, pero si no intentamos, no vamos a poder lograr dar frutos, como lo dice y que leímos en el Evangelio. Quiero que sigamos allá adelante en el versículo número 6. No, los estoy regañando, hermano. Dios me está hablando a mí, me habló primero y gracias a Dios en verdad por su palabra. Como siempre, me gusta mucho la escuela dominical y bueno, hoy tenemos esta oportunidad todavía, gracias a Dios. Vamos a ver el versículo número 6. Dice el versículo número 6, por lo cual también contienen las escrituras. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. Vamos a leer otra vez. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y mire que esta porción de la palabra de Dios, Pedro cita a Isaías 28:16 para enfatizar que Dios está construyendo su casa espiritual con Jesús como la principal piedra del ángulo. Ya vimos un poquito más para atrás esa frase que dice casa espiritual, ¿sí? Vaya conmigo ahí a Isaías 28:16 para confirmar lo que le estoy diciendo, lo que estamos aprendiendo. Isaías 28:16 dice, déjenme fijarme aquí en el tiempo. Ok. Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y termina diciendo, el que creyere, no se apresure. Yo aquí lo tenía marcado como evita problemas.
Y la otra versión que dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. ¿Usted está apoyado en Cristo? ¿Usted quiere vivir tranquilo? Bueno, apúrese y póngase en Cristo, que su piedra sea Cristo, que la principal piedra del ángulo sea Cristo, como aquel que edifica su casa sobre la roca. La frase esta de no se apresure, que fue lo que leímos al final del versículo 16 en Isaías, en el Antiguo Testamento o en el griego, interpreta ese versículo en el sentido de salir avergonzado. O sea, dice, no se apresure, no salgas avergonzado. Y así cita en el Nuevo Testamento, como lo dice en Romanos 8:33. Vamos a ver. Si se fija, siempre hay un versículo que comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Romanos 8:33 dice la palabra de Dios. 33. Creo que Romanos 8:33. Creo que este no es el versículo 8:33. Vaya conmigo 10, el capítulo 10, versículo 11. Ajá, sí, Romanos 8:33 no es, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ok, 10:11, por favor, ahí en Romanos. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice la siguiente frase? No será avergonzado, ¿sí? Y hace referencia a lo que dice la parte final de Isaías 28:16. No se apresure, no será avergonzado, como lo dice Romanos 10:11. Y Primera de Pedro 2:6. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:6. Escuche, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien. La otra versión dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base del edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, como ya se los leí ahorita anteriormente. Me gusta mucho, como ya saben, ¿verdad? Elegir la otra versión y gracias a Dios porque lo tenemos. También déjame decirte que Pedro usa varios versículos en el Antiguo Testamento donde se emplea la metáfora de la piedra para mostrar que la posición de Cristo como piedra angular, como piedra principal del ángulo en la nueva casa espiritual, dice que fue ordenada desde antes de la creación. Esa misma piedra también será la piedra de tropiezo que hará caer a los incrédulos para ser juzgados, y eso lo podemos ver en Mateo 21, versículos 42 y 44. Vamos a seguir ahí adelante. Dice, la implicación es clara. Todos los creyentes, como piedras usadas en la construcción, deben estar alineadas a Cristo. En todo esto, Pedro termina con las metáforas y habla directamente. Y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjese bien lo que Dios nos está diciendo. Dice que todos los creyentes, como piedras usadas en la construcción, debemos de estar alineadas con Cristo. Si hay piedras en un edificio o bloques en un edificio que los miramos chuecos, ¿qué es lo que va a pensar? Oye, pues como que eso no está alineado, ¿no? El hermano Cedillo que anda ahí en su trabajo con la
lo de las casas y eso, si de repente entra una y va a decir, oye, pues como que eso lo miro no muy alineado, ¿verdad? Entonces ya le habla al que hizo el trabajo, oye, pues ¿qué onda con esto? Alíneame eso. Bueno, así Dios quiere que esté. Por eso tenemos a Cristo como nuestro mayor ejemplo para hacer lo que Él hizo, siendo obediente con Dios. Y eso mismo, nosotros, todos los creyentes, quiere que estemos alineados a Cristo. Y en todo esto, como ya dije, Pedro termina diciendo que el que creyere en Él, dice que no será avergonzado. Y en los siguientes versículos, para que usted pueda checarlo ahí en su casa, donde hoy estamos en nuestra enseñanza, en esta mañana, Pedro está confiando en que los creyentes, imagínese, bueno, pobre de Pedro si estuviera con nosotros diciendo, ay, Penélope, ay, David, Pedro está, bueno, gracias Pedro, porque confías en los creyentes, ¿verdad? A quien está escribiendo estas palabras, que estamos firmes en la fe, que deberíamos de estar firmes, en teoría, estar firmes en la fe. Pero, ¿qué debía pensar en la asociación o para la asociación incrédula? Creo que sí debemos de pensar en ellos. El apóstol, quien aclara en lo que es el evangelio, se vuelva cuando uno lo rechaza. Es decir, ¿qué debían pensar en la asociación incrédula? Claro que sí. El apóstol, quien aclara en lo que el evangelio se vuelve cuando uno lo rechaza. Para los que niegan la oferta de la salvación de Cristo, Pedro revela que Jesús no desaparece. Él sigue ahí, Él sigue siendo el mismo. Dios no lo necesita ni a mí ni a usted. Dios siempre va a suplir. Pero recuerde que Dios quiere en nuestro corazón. Aquella persona que niega la oferta de la salvación, Dios va a seguir ahí. Dios va a seguir siendo el mismo. Cristo va a seguir siendo el mismo. Cristo no desaparece. Hay un ejemplo en nuestro libro que dice que en una construcción el albañil escoge la piedra angular y por lo general la puede rechazar en cualquier momento si opta por usar otra piedra. Pero aquí hay una situación diferente, porque Dios es ese albañil quien escogió la piedra, o sea, Jesús. Solo Dios, déjame decirte que tiene la prerrogativa para escoger cuál será la piedra angular, cuál será esa piedra angular. Por lo tanto, no importa cuántas protestas haya, es claro que la piedra que los edificadores desecharon o han desechado ha venido a ser la cabeza del ángulo y esos edificadores han rechazado la piedra. Pero esta sigue en un lugar prominente. O sea, Jesús sigue estando ahí. Déjame decirte en esta mañana que solo hay un resultado para los edificadores. Jesús se torna en piedra de tropiezo y roca que hace caer, y lo podemos ver en el versículo número 8. Estoy hablando de cuál es el resultado de aquellos edificadores que rechazan. Dice en nuestra clase que Jesús se torna a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. El versículo 8 dice, voy a leer la última parte del versículo 7. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo, repita conmigo, desobedientes. Desobedientes. Qué tremenda palabra. A lo cual fueron también destinados. El Señor quiere que seamos obedientes. Que no seamos desobedientes, como lo dice este versículo 8. Y Pedro cita 3 versículos para comprobar que el rechazo de Jesús había sido profetizado mucho tiempo antes. Usted en su casa
puede seguir analizando los siguientes versículos, ¿sí? Con esos pasos que vienen en su página 36. Busque ahí en su página 36. ¿Qué dice? Ore, aliente a alguien, testifique. Repita conmigo. Ore, aliente a alguien, testifique. Y la conclusión. Cristo profetizó que en los últimos tiempos la maldad incrementaría y declaró algo trágico. El amor de muchos se enfriará. Hoy en día hay muchas razones por las cuales poner las manos al aire y darse por vencido, pero el cristiano no es así, no debería de ser así. El cristiano, es decir, usted y yo, sabemos que la esperanza en Cristo es el único remedio ante la enfermedad espiritual del mundo entero. Inclusive cuando uno está en un desánimo, en una enfermedad espiritual que está más abajo de cuando fuimos creyentes por primera vez, cuando teníamos nuestro primer amor. Hay gente, mucha gente desesperada a nuestro alrededor, pero hay algo más que Jesús prometió, mas el que persevere hasta el final, muchos saben esta siguiente parte, este será salvo. Y yo te pido y yo te invito en esta mañana a que compartas tu fe y que apuntes y que lleves a otras personas a Jesús para que puedan perseverar hasta el glorioso día de la redención. Así como usted habla de ciertos temas, de fútbol, de cocina, de temas que en ocasiones son poco edificables para nosotros, para ellos, y de muchos temas que pudiera ser una lista. Con esto no estoy diciendo que no platique, pero el objetivo de esta clase en esta mañana es que usted decida y tome el consejo que con su testimonio y hablando del Evangelio lleve a otros a los pies de Cristo. Cuando yo escribí lo que a continuación les voy a decir, creo yo que son tiempos muy difíciles, son tiempos sí de alegría, porque Dios nos ha ayudado a permanecer fieles, nos ha ayudado a que en medio de toda esta pandemia, a la mayoría, o si no es que muchos puedan seguir trabajando, puedan seguir sustentando sus hogares. Pero ahorita que les dije, hay muchas personas que están a su alrededor desesperados. Y mire que, aunque el hermano Reyes ya no viva, estoy segura de que él dejó mucha huella en sus vecinos, en su familia y en todo aquel que le conocía, porque hasta donde sé, él para donde iba conocía a todo mundo. Yo creo que toda la airline, la gente lo conocía. Y le aseguro que más de uno en este tiempo ha reflexionado tanto en las palabras que él compartía. Una prueba palpable, visible, es el hermano Seferino. Se acaba de bautizar. Regresó no estando el hermano Reyes, pero regresó aún después de su muerte. Y gloria a Dios porque dejó huella en la vida del hermano Seferino. Sin duda, el testimonio del hermano y las palabras lo llevaron a Cristo. Estoy hablando de Seferino. Los vecinos de él, la familia que acaba de perder a su hijo. Le aseguro que miles de las palabras y conversaciones que hayan tenido con el hermano Reyes ahorita están tan presentes en la vida de ellos. El chico llegó a ir a las escuelas, en la escuela de verano. Tal vez él se llevó en su corazón a Cristo. Solamente Dios lo sabe. Pero si quiere más, si quiere saber más, seguro su esposa tiene tantas historias. O la hermana Elba, que pueda compartir con usted de toda la gente a quien él testificó.
¿Qué espera usted en esta mañana entonces? Póngase las pilas, hermano. Vamos a ponernos las pilas, vamos a hablar de Cristo, vamos a decirle a la gente que está desesperada en medio de esta pandemia que en Cristo hay una esperanza, que usted puede compartirle a la demás gente que está a su alrededor que hay una esperanza. Si no lo quieren oír, muy bien, usted nada más sacúdese las manos, los pies y siga para adelante. El Señor tiene una persona para usted para que le hable. Y si no quiere hablar, mándelo a alguien que sí quiera hablar, que pueda. Pero es bien importante que con su testimonio pueda hablarles a las personas de Cristo. De fruto. ¿O qué elige en esta mañana? ¿Quiere ser como el pámpano que llega a su último proceso en la vendimia? Con mucho fruto. Señor, gracias porque tú eres grande, porque eres misericordioso. Cierra tus ojos en tu lugar, porque nos das la oportunidad, Señor, para recordar una vez más tu palabra, saber que tú estás ahí para cada uno de nosotros, saber que tú tienes algo especial en nuestra deficiencia, en nuestra humanidad. Yo te pido, Padre Divino, que cada uno de mis hermanos busquen tu intimidad, busquen estar contigo en intimidad, que oren a ti, que alienten a alguien, que testifiquen a alguien, que fortalezca su vida, que fortalezca su corazón, que el Espíritu Santo los guíe y que ellos piensen, que pensemos, Señor, que solamente podemos hablar de Cristo para poderlo llevar a sus pies, a esa salvación para el día de la redención. Dios, fortalece la vida de mis hermanos, suple sus necesidades físicas y espirituales. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos honra y gloria, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre trae un mensaje especial para nosotros. Y en esta mañana, Señor, no es la excepción. Bendice a todos mis hermanos y yo espero, Dios, que tú los levantes cada día, que les des esa oportunidad para seguir y que el día de mañana podamos reunirnos una vez más a la iglesia, podamos estar gozosos, Señor, alabando tu santo nombre y dando gloria a ti por esa salvación que un día llegó a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te honramos, Señor, y te damos muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén en su lugar? Espero que haya sido edificado en esta mañana. Muchas gracias, Dios, porque tu palabra es tan hermosa, tan preciosa, que manda a nuestra vida lo que necesitamos. Espero que tenga un feliz domingo. No se olvide de honrar a Dios a través de sus diezmos, de sus ofrendas. No se la gaste, guárdela. Si Dios pone en su corazón, dele a Dios lo que es de Dios. Honre al Señor y en gratitud, porque lo ha mantenido con bien, vamos a obedecer la palabra del Señor. Que tenga una bendecida semana. No se olvide de orar. Escuche también la predicación de su pastor y pídale al Señor que tenga misericordia y que nos siga ayudando a cada uno de nosotros. Mando un gran saludo, un gran abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Deseo que Dios los mantenga con bien. Hasta luego, hermanos. Chao, chao. Que tengan un hermoso domingo. Hasta luego, hermanos. Bye, bye.